descubrir nada si les digo que es una de las... A ver, ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, arrancamos. Obviamente, como siempre les digo, cualquier duda, abren el micrófono y empezamos a hacer la pregunta o el comentario que quieran hacer. Por favor, bienvenido sea. Decíamos recién el tema de la flexibilidad. Muy pocos jugadores les gusta realizar trabajo de futbolistas, les gusta realizar trabajo de flexibilidad y elongación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, es muy importante de parte del formador poder inculcar la importancia que tiene potenciar o desarrollar esta capacidad mixta. Es una capacidad que está entre lo que es lo condicional y lo coordinativo, porque obviamente puede limitar el rendimiento de un deportista, pero no depende de los sistemas energéticos, como si podíamos haber hablado anteriormente de la fuerza, la asistencia y la velocidad. Como primera medida, tenemos que nosotros entender que es una cualidad que tolera la realización de movimientos amplios. A ver, interpretemos bien el tema puntual. La flexibilidad tiene que estar adaptada al deportista, de cada uno de los deportes que realiza. O sea, un deportista de gimnasia deportiva, por ejemplo, obviamente que tiene que potenciar el tema de el desarrollo de la flexibilidad. Ya eso es un punto límite, digamos, en cuanto a la potenciación y el desarrollo de la misma. Nosotros tenemos que desarrollar la flexibilidad acorde al deporte que practicamos. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta, y es sumamente importante de declarar, que potenciando el desarrollo de esta cualidad, vamos a evitar lesiones, vamos a mejorar la técnica, o sea, no vamos a tener limitantes desde el punto de vista muscular o tendinoso o ligamentoso que haga de que tengamos que después sufrir alguna de las consecuencias. A ver cómo era esto, perdón. Por eso vuelvo a destacar el hecho puntual de que nosotros debemos por sobre todas las cosas, trabajar sobre concientizar, educar, enseñarle a nuestros jugadores a trabajar la elongación. Fíjense qué característica importante tener en cuenta, que está también muy ligada al tema de la edad cronológica, la edad del almanaque que siempre decimos. Estamos en una etapa de potenciarla. No descubro nada si les digo que un chico en edades tempranas, por cuestiones que son anatómicas, ¿no? De tejido conectivo, de tejido muscular, es mucho más flexible que un adulto. Pero eso no quita de que nosotros debemos trabajar sobre la educación que depara desarrollar los ejercicios de flexibilidad, los ejercicios de elongación. Como dice la diapositiva acá, que el niño obviamente posee una capacidad mucho mayor que adquirir y mantener los grados de flexibilidad que el adulto. Fíjense la etapa, fíjense la edad en la cual más podemos potenciar el desarrollo de los trabajos de flexibilidad y elongación. Está la fase prepuberal. Hablamos de 8 o 9 años hasta la pubertad. Ustedes saben que después de la pubertad, o en el inicio de la pubertad, hay consecuencias. El otro día lo veíamos con el tema de los trabajos de velocidad, también lo veíamos con el tema del trabajo lo vamos a ver en los trabajos de coordinación y demás, cómo en la etapa de maduración sexual empieza a haber muchos limitantes de que hacen de que no logremos seguir mejorando a través del entrenamiento. Tengamos una meseta y después, en base a la experiencia, la base que tiene nuestro organismo previo a toda esa etapa, es que podemos potenciar la capacidad. ¿Es necesario que un pibe de 8 años haga trabajo de elongación? Una pregunta típica de todo alumno. Desde el punto de vista funcional, nosotros no vamos a hacer un trabajo de mejora de la elongación o de la flexibilidad a los 8 o los 9 años sobre la articulación o sobre el músculo de ese chico. Lo que sí lo estamos educando
como hablábamos el otro día con el tema de bueno, el otro día, la otra vez, cuando hablamos del tema de la fuerza, a realizar en forma correcta cada uno de los movimientos que tiene que hacer para poder elongar nuestros chicos, nuestros jugadores. Cada vez que me acepto uno me pierdo cómo tengo que hacer bueno, no importa. Cómo tiene que hacer para que el día de mañana ya lo sepa hacer y nos ahorremos el tiempo de tener de potenciar o de obligarlos, entre comillas, y concientizarlos de los beneficios que trae los trabajos de elongación. Como primera medida me gustaría aclarar algunos términos. La diferencia entre es elongar y trabajar la flexibilidad. La flexibilización está íntima, ambos son metodologías para desarrollar la flexibilidad. ¿Sí? Ambos están basados en el origen en la extensión muscular. ¿Está? ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de elongación, hablamos de extensiones submaximales. No llegamos al límite. O sea, a ver, gimnasia deportiva, vuelvo a traer el ejemplo que es más gráfico de esto. En gimnasia deportiva, el deportista va rompiendo límites en los trabajos de flexibilidad y elongación, porque va buscando o debe mejorar aún más ese nivel de flexibilidad que tiene esa articulación. Por eso, cuando nosotros hablamos de flexibilización, estamos hablando de extensiones maximales, que en el fútbol no son recomendadas. ¿Por qué? A ver, nosotros debemos lograr desarrollar el arco articular óptimo para hacer un gesto deportivo. ¿Sí? No debemos exigir más de lo que el elemento articular puede desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos trabajando, estamos elongando, estamos estirando el músculo y también estamos estirando o elongando los elementos articulares de la articulación. ¿Sí? Ustedes saben que lo que une hueso con hueso es el ligamento y lo que une el músculo con el hueso es el tendón. Nosotros estamos estirando, por eso vamos a ver hoy con el tema de la metodología, cómo podemos desarrollar, qué métodos se utilizan para elongar bien el músculo. Estamos elongando ese elemento articular, que tiene su limitante, que tiene un famoso, bueno, no me quiero adelantar, que hace de que el músculo llegue hasta ahí. Bueno, hasta ahí e ir buscando paulatinamente mejorar ese ángulo de elongación de la articulación es normal. Lo complejo es cuando empezamos a hacer acciones que son, no quiero utilizar el término antinaturales, pero que no son cómodas para una articulación, pero que para algunos deportes es prioritario desarrollar ese grado de flexibilización o de estiramiento muscular. Dice acá. A ver, estamos hablando de edades tempranas, estamos hablando de chicos, y cuando hablamos de chicos, nosotros tenemos que desarrollar las generalidades. O sea, nosotros tenemos que buscar, trabajar todas las articulaciones que componen el cuerpo del nene. Obviamente que no vamos a detenernos mucho en la elongación de un tríceps, por ejemplo, que en el vóley seguramente sí lo van a tener que elongar porque lo han trabajado, o en básquet con el tema del pase de pecho y demás, que es la extensión del codo, hay un trabajo de tríceps. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es no puntualizarnos en una articulación X para no provocar lesiones. Eso es importante. ¿Está? No buscar, como dice acá, si nosotros vamos a trabajar específicamente un grupo muscular, podemos provocar deformaciones, ¿está? De grado general en la elongación. O sea, todo músculo está, como dijimos anteriormente, ligado a un hueso. Ese hueso está ligado a una articulación. Esa articulación tiene un mecanismo de movimiento natural al cual nosotros no debemos exigirlo, no debemos pasar esos ángulos articulares para no provocar una lesión, para no provocar una inestabilidad en esa articulación. Vamos al ejemplo del fútbol. Nosotros cuanto mejor tengamos el movimiento, el ángulo de movimiento de la patada, más potencia podemos desarrollar, más fuerza podemos desarrollar. Si no tenemos limitado la patada, el gesto de la patada con el tema de la cadera, los músculos que lo componen y demás, vamos a estar limitados.
o en el vóley, por ejemplo, los voleibolistas que tienen que tener una flexibilidad de hombro importante para hacer el gesto del remate, un ejemplo a hablar. Lo que no podemos nosotros es buscar de tener una elongación del músculo cuádriceps o del isquiotibial que sea excesivo, que provoque que ese músculo se vaya dañando por estar, digamos, perjudicando el tono muscular. El tono muscular es el músculo cuando está en reposo, ¿sí? Para que se entienda. Si nosotros tenemos un grado, cosa que no pasa, sinceramente, todo lo contrario, todo lo contrario. Es muy complejo que nosotros encontremos jugadores que les guste elongar y se pasen de rosca elongando, no. Hacen lo justo y necesario y hacen menos de lo justo y necesario y algunos ni lo hacen porque no le encuentran el sentido, que no sirve. Bueno, obviamente que nosotros como formadores, vuelvo a repetir, tenemos que tener ese discurso para que el jugador entienda la importancia que tiene, porque es sumamente importante elongar finalizado el entrenamiento. Algunos también, muchos lo hacen también en el comienzo del entrenamiento. Bueno, es obviamente que no lo voy a discutir ni mucho menos, pero post-entrenamiento es sumamente importante, es fundamental. Un chico de 10 años, 11 años, después de terminar el entrenamiento, debería dedicarle 5, 6, 7 minutos a elongar por lo menos los grandes grupos musculares. Que el chico tome el hábito, que el jugador tome el hábito, que como que diga, me falta algo, es como que le falta algo, bueno, ¿qué te faltó? Después no estás acostumbrado, sabés lo bueno que es elongar y no se vas a evitar eso de no hacerlo. Más teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, cuando el chico entra en la edad rebelde desde el punto de vista del comportamiento, que no te da mucha bola, perdón con el término, que no es que elongar, que no le gusta elongar, bueno, si ya encontró el hábito, va a, digamos, a palir esa pérdida que sufre por digamos, ¿cómo llamarlo? Descarrilamiento hormonal o desbarajuste que hace de que a esa edad tenga tanta influencia de todos lados. ¿Van bien? ¿Me siguen? ¿Es medio aburrido? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Porque estamos... Cualquier cosa, por favor, cualquier comentario que quieran hacer, bienvenido sea y estamos para escuchar, como siempre. Bien, seguimos. Bien. Acá una cuestión. Esto es importante, fundamental. Como dijimos anteriormente, bueno, realizar el ejercicio de elongación luego de toda actividad. Evitar el ambiente lúdico durante este trabajo. Bien. ¿Cómo? Vos cuando lo pregonás el tema del juego como herramienta fundamental, como base de entrenamiento en edades tempranas, sí, es verdad. Lo que no se puede hacer, lo que está prohibido, es que el chico juegue cuando esté elongando. ¿Por qué? Porque puede provocarse o provocar alguna lesión por el hecho de no darle la seriedad que se merece el trabajo de estas características. O sea, hay un momento de entrenamiento en el cual, hay momentos en el entrenamiento en el cual no se puede jugar. O sea, si yo estoy trabajando en desarrollar, en pulir, en mejorar, en enseñar, corregir alguna técnica específica del deporte, debe haber un momento en el cual no hablo de seriedad, pero sí de estar tranquilo, de que esté un desarrollo armónico del entrenamiento. Y después también a la hora de los trabajos de elongación. ¿Está? Es muy importante. Yo no estoy hablando de hacer meditación, no estoy hablando de hacer, no. Yo lo que digo es sí, un trabajo ordenado, de mucho control de nosotros, para que el chico haga las cosas de forma correcta y no esté haciendo, no adquiera un hábito incorrecto. Pero sí o sí tiene que estar un clima de tranquilidad. Estar concentrado, respetar los límites articulares. Por eso decimos el tema de no juego, no hacerlo en forma lúdica. A ver, vamos a ver después la técnica de elongación y demás, pero vengo a responder este planteo que tengo acá.
¿Se puede elongar en pareja? Sí, por supuesto se puede elongar en pareja, pero con el cuidado de que los chicos no jueguen cuando están elongando. Porque a veces puede pasar, o ha pasado, de que dice, vos vamos a elongar el isquiotibial, enseñar, y el chico que lo elonga, el compañero que está elongando, pum, hace un gesto de chiste y demás, y pum, y lo elonga en forma abrupta sobre el isquiotibial, sobre los posteriores. Y puede provocar una lesión a nivel muscular, una lesión a nivel articular. Tengan en cuenta, como dijimos al principio del entrenamiento, los chicos son muy flexibles, o sea, tienen mucha más flexibilidad que tono muscular o que fuerza de resistencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Concientizar de la importancia de hacerlo. Concientizarlo también de la importancia de hacerlo en forma correcta y la importancia de que no se puede embromar cuando estás haciendo esto. ¿Por qué podés perjudicar a algún compañero? O sea, ningún chico va a hacer algo de estas cosas para perjudicar a un compañero, pero dentro de este tema de no entender, podemos provocarle una lesión. Entonces es importante de que nosotros, repito, tomen conciencia y hacerlo en forma correcta. Y hacerlo en forma correcta. Bueno, a ver, algo dijimos anteriormente. Si nos pasamos de rosca, por decirlo de alguna forma, pasamos de vuelta con el tema de los trabajos de elongación, los trabajos de flexibilidad, podemos provocar podemos perjudicar la estabilidad articular, ¿sí? Que está relacionado al tema postural, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de definiciones que me gustaron traer para que lo discutamos acá entre todos, que hay cuestiones que están relacionadas a lo que son las cadenas musculares, o sea, ¿cómo puede ser? Vos decís, y bueno, pero si yo hago un mal trabajo, a ver, por ejemplo, si yo hago un trabajo no correcto de abdominales en cuanto a la flexibilidad, ¿puedo provocar un problema a nivel lumbar? Sí. Si yo hago un mal trabajo lumbar, ¿puedo provocar un problema a nivel abdominal? Sí, pues son músculos agonistas, antagonistas. Por ejemplo, a ver, un ejercicio que nosotros, los más grandes, hacíamos mucho cuando estábamos en el entrenamiento, que era, hacíamos un poco de abdominales, decía el profe, bueno chicos, ahora vamos a elongar los abdominales. ¿Y qué hacíamos? Poníamos la mano en el piso, pum, hacemos la secante, que le llamaban, ¿se acuerdan lo más grande? Poner la mano y arquear la columna. Bueno, eso no es bueno para el chico, porque nosotros estamos elongando, estamos estirando el músculo abdominal, pero lo que estamos haciendo es un acortamiento del músculo lumbar, o sea, estamos perjudicando un músculo para trabajar el otro. Entonces, hay diferentes métodos de entrenamiento de la flexibilidad de los músculos posturales que no dañan al músculo antagonista. Eso es fundamental. Debemos trabajar el músculo agonista, o sea, el músculo que hace el movimiento, pero sin perjudicar el músculo antagonista. Y eso era muy común, hacer el famoso ese con el arqueo, que decía, bueno, levanten el pecho y dejen solamente apoyen la cadera, la cintura, le decían, y arqueen bien para atrás, miren el cielo bien para atrás. Vos elongabas el abdominal, pero estabas trabajando un acortamiento muy importante de la zona lumbar, que eso no es bueno que el chico lo desarrolle. Entonces, ¿cómo elongo el abdominal si no lo elongo con el barquito? Tranquilamente el músculo abdominal es un músculo vertical que está en la postura, estirando los brazos, acostados en el piso, tratando, en forma individual, estirando brazos y tratando de estirarse, ahí estamos elongando el músculo abdominal. Con masaje también aflojamos el músculo abdominal. Y no significa que tengamos que hacer un arqueo lumbar, porque el arqueo del lumbar para elongar el abdominal, estamos perjudicando al otro músculo, el músculo antagonista. Eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Bien. Y vuelvo a siempre lo mismo, cada vez que vuelvo para acá, tengo que hacer todo. Bien, sigamos. ¿Vamos bien? ¿No se duerme nadie? ¿Están todos despiertos? Bueno, las cámaras por lo menos las veo despiertas, las otras cámaras no sé qué estarán haciendo ahí. Complicado hablar a los dibujitos. Bien, sigamos. Bien. Profe, a mí se Escucho, me escucho. cayó el celu en la cámara, Y en agua, bueno, por eso no puedo activar la cámara porque no me anda. no hay problema, animal, no hay problema, no hay problema. A ver, Quedó claro que acuática no era. acuática no era, sí, tiene razón Sergio. Para nada, Gente, no.
Un J7. Bueno, muchachos, a ver, no entendamos que lo opuesto de flexibilidad y elongación es la fuerza. No es lo opuesto. Pero hay un trabajo contrario al músculo que se elonga, al músculo que se contrae. ¿Se entiende, no? Cuando yo hago fuerza muscular, el músculo tiende a contraerse, tiende a hipertrofiar el tono muscular, tiende a estar más cerrado, si se quiere. Obviamente nosotros elongamos para que vuelva a su lugar, todo eso. Pero si yo tengo problemas de estabilidad, la única forma de mejorarlo, a esos problemas de estabilidad, es a través de la fuerza muscular. ¿Está? Lo que tenemos que hacer nosotros es, obviamente, respetando la edad y la característica de cada uno de nuestros jugadores, si vemos que tenemos un jugador excesivamente laxo, que también es un problema, ser excesivamente laxo lo que te da a vos es la posibilidad de tener mucha flexibilidad y demás, pero no así estabilidad. Es ahí cuando no hablo de palabra obligatorio ni mucho menos, pero es recomendable, es aconsejable desarrollar ejercicios específicos para ese grupo muscular de fuerza resistencia. Fuerza de resistencia apuntando, pero ¿cómo fuerza de resistencia? Si cuando hablamos otra vez del tema de la fuerza, ves que la fuerza de resistencia no hay que trabajarla tanto. No, estamos hablando de recuperar una lesión o recuperar una articulación que con el correr del tiempo, teniendo esta problemática, puede ser una lesión cuando sea más grande. Entonces sí, tocó algo, se me va a parar. Por eso precisamos rehabilitar a la articulación por sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento en sí. Me fui al revés, perdón. Bien. A ver, vamos con la flexibilidad como en los objetivos específicos para el fútbol. ¿Sí? Fíjense, desarrollar y una vez logrado mantener un grado de movilidad articular del trabajo que permita la realización de los gestos técnicos del fútbol. Repito, debemos trabajar la acción de desarrollarla y mantener el grado de movilidad que yo voy a utilizar para desarrollarlo en el fútbol, específicamente, y no quedarnos con acciones agonistas, o sea, no quedarnos con el remate o con el salto, sino con el desplazamiento, con el saque lateral, con la barrida, con todo lo que tiene que ver con el tema locomotor de un jugador de fútbol. ¿Está? Siempre tener en cuenta eso. Y esto que dice acá, mantener un grado suficiente de movilidad articular de reserva con factor de protección y de seguridad ante posibles lesiones. A ver, ¿por qué hay que trabajar la flexibilidad? Porque la flexibilidad y la elongación lo que te hace a vos es que vos tengas la posibilidad de evitar lesiones o de proteger alguna articulación ante un gesto X. O sea, vuelvo al tema del remate, yo tengo una movilidad articular y una elongación de los músculos que rodean o que están relacionados a la cadena muscular de la patada, va a ser mucho más productivo un remate que si no lo tuviera. Si yo tengo un buen trabajo de elongación, una buena flexibilidad de los músculos posteriores de la pierna, ¿sí? Seguramente cuando yo frene de golpe, no me voy a desgarrar, no me voy a romper, ¿sí? Amén de tener un desfasaje entre los músculos cuádriceps e isquiotibiales, que son músculos agonistas antagonistas, que ya en fuerza lo hemos hablado. O sea, un buen tono muscular, un buen grado de fuerza, un buen trabajo de tensión muscular o de elongación, seguramente el jugador no se te va a lesionar. Obviamente que esto es ser humano y no es 2 más 2, 4, pero sí tener en cuenta esto. Fuerza muscular, elongación o movilidad o flexibilidad, es muy complejo que el músculo se lesione, que se rompa. Salvo que tengamos una patología o salvo que tengamos un alto grado de sobreentrenamiento que provoca que cualquier cosa que vos hagas repercuta en algún grupo muscular. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
Un buen frenado, buen trabajo de isquio, músculo equilibrado entre el cuádriceps y el isquio, vamos a tener problemas porque tienes buena flexibilidad y tu buen tono muscular. No hay ningún inconveniente. Y hoy en día el frenado y la salida es manera corriente dentro del fútbol. Hoy en día las intensidades son muy altas, por eso no podemos percibir o no podemos admitir, más que percibir, admitir que un jugador de alto rendimiento no le dedique un buen tiempo a los trabajos de recuperación a través de la elongación. Y eso se adquiere, ese hábito se adquiere a través del proceso madurativo y de enseñanza que nosotros como formadores tenemos que darle a nuestros jugadores. Bien, continuamos. Bueno, como dije anteriormente, traigo a la mesa algunos términos que están relacionados al tema de todo lo que tenga que ver con la elongación y demás. Primero, cuando vimos un poquito de fuerza también lo había tocado esto de cadenas musculares. Entender que nunca un músculo trabaja solo. Todo está relacionado a lo que tiene que ver con las cadenas musculares. Fíjate lo que dice como definición, para que se entienda. Las cadenas musculares representan un circuito en continuidad de dirección y de plano a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. ¿Se entiende, no? Medio muy rápido. O sea, todo tiene, son como andamiaje, ¿no? Está todo relacionado. Debemos entender el cuerpo como un todo. Entender el cuerpo como un todo responde al principio también que vamos a ver el año que viene del entrenamiento, que se llama principio de unidad funcional. Yo siempre me acuerdo cuando estaba hace muchos años, ¿sí? Antes que lo diga usted, lo digo yo, cuando estaba en tercer año del profesorado que empezamos a ver el tema de entrenamiento, un profe nos dio el ejemplo, ¿no? Esto de la unidad funcional. Y decía, ¿cuál es la parte más chica del cuerpo? Y qué sé yo, un diente. Bueno, a vos te duele un diente y te duele todo el cuerpo. A vos tenés la uña encarnada, te duele todo el cuerpo. Vos tenés no sé, un problema en algún dedito chiquito, lo que sea, te duele todo el cuerpo. O sea, más es un ejemplo bien grosso, grande para explicarlo, pero esto tiene que ver con todo esto de cadenas musculares, con esto de cómo entrenar para potenciar una cualidad y no perjudicar otra, ¿está? Y también con esto de las cadenas musculares, o sea, ¿por qué pateamos? ¿Y qué cuádriceps que tiene el patear? Cuádriceps. Bueno, sí, tiene cuádriceps, tiene psoas, tiene abdominales que fijan el movimiento, tiene lumbares que fijan el movimiento, tiene glúteos, tiene aductores, tiene un montón de músculos que están involucrados en diferentes acciones a la hora de realizar ese gesto deportivo. ¿Está? Bueno, donde las acciones que en él repercuten se relacionan con la estructura y viceversa. Obviamente, estructura relacionado a las acciones y obviamente que las acciones están relacionadas a cada una de las estructuras. Acortamiento muscular. ¿Está? Fíjense lo que dice acá. Síndrome que afecta a ciertos grupos musculares por el cual se produce una retracción, o sea, el músculo se achica, o por poco desarrollo de la elasticidad. Suele afectar a los isquiosurales, a los posteriores, el aductor, el psoas, glúteos, entre otros. Fíjense, perdón. Estamos hablando de 4 grupos musculares fundamentales para un futbolista. 4 grupos musculares fundamentales para un futbolista. Fíjate, isquiosural, posteriores. Ya arrancamos que anatómicamente el cuerpo humano tiene mucho más trabajo anterior que posterior. Porque tenés el cuádriceps, que es mucho más grande que el isquio. ¿Está? Y nosotros utilizamos mucho el cuádriceps como músculo agonista y no utilizamos el isquio como músculo antagonista. El aductor, el acortamiento del aductor, fíjense, aductor y psoas, ambos son factores de lo que se llama la famosa pubialgia. Un acortamiento del aductor o un acortamiento del psoas seguramente desemboca, puede ser un factor de tener una patología muy compleja y común, lamentablemente en el futbolista. Más en otra época, era un poquito menos, pero que era el tema de la pubialgia. Fíjense, el psoas ilíaco. El psoas es un músculo interno del cuerpo humano. Quinta lumbar se inserta en el pubis. Por eso está el tema por eso el psoas ilíaco. De la quinta lumbar a la zona del ombligo también en el pubis. Músculo interno.
Está músculo complejo de elongar, muy complicado de elongarlo, ¿sí? Entonces, mucho trabajo, mal trabajo, el músculo no se elonga, mucho trabajo de remate, mucho trabajo de mal desarrollo del abdominal y demás, hace que el músculo interno se vaya inflamando y puede provocar microdesgarros. Esos microdesgarros provocan que afecte toda la zona postural. Eso hace de que tener una pubalgia significa que vos tosés y te duele todo el pubis. No sé, vos vas caminando rápido, te duele el pubis. O sea, está todo relacionado al movimiento. ¿Y por qué se produce? Por un acortamiento muscular. ¿Por qué se produce? Por no saber elongar o no elongarlo la forma o el tiempo que se merece elongar este grupo muscular. Y acompañado seguramente por esto de lo que hablamos anteriormente, la cadena muscular. El psoas también tracciona sobre el tema del aductor, tracciona sobre el tema del recto del cuádriceps, o sea, está todo relacionado a esto de el gesto o la acción del salto, del remate del deportista. Y el glúteo, músculo de la postura, músculo postural por excelencia, músculo posterior, o sea, la parte posterior del cuerpo humano, que más allá de lo estético que quiera verse, está relacionado a lo funcional, está íntimamente relacionado al tema de la postura. Por eso, como hablamos con el cuádriceps, mucho trabajo de cara anterior, abdominales, mucho trabajo de cara anterior, y a la cara posterior no le damos mucha importancia. Todo lo contrario, tenemos que buscar tener el equilibrio. Bueno, no me quería adelantar, pero bueno, porque quería hablar. Oh, ahí entró y tengo que hacerlo. Bueno, como siempre que meto la pata. Vuelvo a cero y ahí va. El reflejo miostático. Bueno, el reflejo miostático, más allá de lo dice acá, sirve para mantener la postura. Específicamente es el que es nuestra alarma, es lo que hace de que muchas veces a la hora de elongar y querer estirar el tono muscular, tenemos ese freno, porque es lo que limita, es lo que te pone freno, es uno de los factores que te pone freno a la hora de hablar de contracciones musculares y de elongación. ¿Está? Lo que busca es de cuidar, nos cuida, el reflejo miostático, cuida a todo lo que tenga que ver con el tema muscular. Lo que hacemos nosotros a través de algunos ejercicios que vamos a ver ahora es tratar de engañarlo para que nos permita, en forma consciente, controlada y con fundamento, de que nos permita elongar el grupo muscular que queremos desarrollar. Bueno, ya vamos a entrar en todo lo que tenga que ver con los métodos de elongación o métodos de desarrollar la flexibilidad. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Se entendió todo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Es claro el tema? Sí, perfecto. Bueno, Jesús habló primero. No, yo decía entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos que le hacemos hacer a los chicos, por más flexibilidad que tengan. Sí. Porque por ejemplo, en ese momento, porque yo no entiendo bien esta parte, a lo mejor en ese momento nosotros no notamos que al chico le hacemos algún daño, porque no manifiesta algún dolor. Exacto, porque por ser tan flexible no manifiesta el dolor. ¿Está? Mira, Jesús, no quiero hacer una cuestión, vamos a la experiencia de campo. Muy pocas veces, yo como profe nunca he tenido, que parar a un jugador de decirle, bueno, no elongues más, dejá de elongar que te pasaste de rosca. Todo lo contrario, el jugador busca de evitar el tema de elongación. Por un lado eso. Segundo punto. Tampoco he tenido una lesión grave porque un chico haya hecho un movimiento por su flexibilidad más allá de lo que normalmente una articulación puede llegar a hacer. O sea, ¿qué quiero significar por esto? No recuerdo contra quién fue, pero un gol de Zidane, no sé si se acuerdan ustedes en una etapa que levantó la pierna, parecía un Karate Kid, hizo un golazo, pero
Yo justamente buscaba ese ejemplo, pero no conseguí el gol, no me acordaba contra quién lo hizo. Final de Champions. Final de Champions. ¿Te acordás el gol ese? ¿Cómo fue? Con inolvidable. Bueno, un ejemplo. O sea, a veces, lo que hablábamos anteriormente, el tema de la articulación logra. Lo que yo destaco es lo contrario, es que nosotros tenemos que concientizar, persuadir, utilizando términos de otra materia, persuadir al jugador de los beneficios que te trae desarrollar un buen trabajo de flexibilidad. Entonces, sí, tenés razón, nos falta el desarrollo de la parte práctica, que el año que viene la vamos a hacer. El año que viene vamos a tener el trabajo presencial y vamos a desarrollar cómo se elonga en forma correcta cada grupo muscular que interviene el gol de Zlatan también. Por ejemplo, el Zlatan es un tipo de alto rendimiento. Vamos a ver cómo se desarrolla cada una de las articulaciones para elongarla, cómo hay que elongarla para no perjudicar, Pero bueno, lo que decía vos, Jesús, sí, tenemos que conocer y saber cómo el nene debe elongar para no perjudicar. Por ejemplo, una elongación que es muy común, que no es recomendable. Está boca abajo, el nene, hagan de cuenta, está boca abajo el nene, está acostado boca abajo, se toman los dos tobillos y elonga, bueno, vamos a elongar el cuádriceps los dos juntos, los dos a la vez. ¿Me entienden? Con las manos se agarran los tobillos y están acostados boca abajo y se tiran el cuádriceps o el tobillo para el cuerpo, para el glúteo. ¿Se entiende lo que les digo? Está boca abajo, pasan las manos, se toman el tobillo y elongan el cuádriceps llevando el talón a la cola. Ahí es un trabajo que si bien alguno lo puede hacer por su gran flexibilidad, estamos trabajando mucho sobre la zona de la cadera. O sea, hay otros métodos, otras formas de elongar el mismo grupo muscular que no provocamos o no estamos desarrollando una acción que no es tan productiva para ese grupo muscular. Y para esa articulación también. ¿Se entiende lo que quiero significar con esto? ¿Me siguen? Bien. Entonces sí, hay que tener cuidado, hay que hacer, cómo tenemos que hacerlo, el orden de cada ejercicio para que tenga coherencia. Se recomienda por lo general, ya se los digo, es como más o menos como la fuerza, de los grupos grandes a los pequeños. O sea, elongar primero el cuádriceps para que el grupo, después el gemelo, el cuádriceps y después un poquito el aductor. Algunos no le dan mucha bola a eso, pero bueno, uno como formador trata de dar consejos. Elongar el pectoral y después elongar el tríceps. ¿Se entiende? Elongar el dorsal y después elongar el bíceps. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Fede, vos quería hablar? No, profe, estoy escuchando. Yo lo que quería te iba a comentar, es muy difícil una pubalgia en un chico de 8 o 9 años. ¿Alguna vez lo viste? No, por supuesto. No. Por supuesto que no. No hay. La pubalgia es un hay lesión de rodilla. Suele ser un semejante esfuerzo que viene teniendo por una descompensación, ¿no? De algunos músculos que no estaban preparados y termina en pubalgia, ¿no? Pregunto, ¿Viste? Me voy 20.000, voy a tener un ejemplo así, 30.000 vueltas carnera rueda adelante para que se entienda. ¿Viste cuando empezó el COVID? Bueno, antes vos, la pubalgia venía porque hacían manos abdominales. Bueno, entonces el tema de hacer manos abdominales provocaba que vos tengas pubalgia. No, en mi caso. No, te digo, pero se decía en la época de antes, en la época que yo era joven, decía. Como se corta y te quedaste clavado. Perdón. Entonces se perdió la parte. ¿Me escuchan? Ahora sí. Pero en ese momento te quedaste clavado y se perdió un pedazo de la frase. No, yo quería decir esto. En la época de antes, cuando se puso de moda la pubialgia, todo lo que vos tenías en la zona media era pubalgia. Te venía una contractura del aductor, tenés pubalgia. No sé, un ejemplo, trabajaste mucho el abdominal, vos tenés pubalgia, todo pubalgia, pues estaba de moda. Ojo, que muchos la tenían, pero muchos no la tenían y se la atribuían a esa patología. Entonces, ¿qué se decía? Vuelvo a esto.
La pubalgia viene porque el jugador de fútbol, que es vago, no le gusta trabajar los abdominales, lo hace mal, no lo elonga y provoca que con el continuo entrenamiento, mal entrenamiento, ¡pum!, le agarró pubalgia. Sumado a que no tiene trabajo de elongación y flexibilidad de la cadena posterior, bla, 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 bla. Después, obviamente, se empezó a estudiar y hay una simetría de cadera, puede ser congénita, puede ser una debilidad lumbar, puede ser un traumatismo, un montón de factores que derivan en esa patología, que a veces ni siquiera es esa patología. Puede ser una contractura del aductor o una sobrecarga del aductor por algún abrir demasiado la pierna, para. Sobreesfuerzo. Bueno, decía el tema del COVID. Ahora, un sobreesfuerzo, un montón de cosas que tienen relacionadas al tema de la lesión. Pero no quitar el mérito de que si vos hacías mal los abdominales y no elongaba en forma correcta, el psoas, que es el músculo principal en cuanto a la patología que se quiera decir, tenía un problema de pubis, provocaba pubalgia. Hay diferentes grados, hay formas de recuperarla que son muy traumáticas, algunas son leves, pero bueno, es un tema que seguramente no va a ver con pubalgia, ya pasé por eso. Claro, sí. Yo he conocido casos que le han arruinado la carrera deportiva a algunos compañeros por esa lesión que era de larga data, que tiene que estar mucho tiempo y bueno. Pero bueno, todo esto venía el tema... La solución es la pileta de central con la pata de rana. Sí, con trabajo por sí, está bien. Es una forma de rehabilitar, sí, está muy bien. De esa manera puedes fortalecer el músculo. Claro, sí, en una señor. época, El agua, en una se toma mucho el época, agua. Sí, Damián. creo que digo que en una época te decían que te operes, pero te avisaban que la operación no te garantizaba que te iba a resultar. Exacto. Sí, señor. Sí. No sé por qué te hablando de la pubalgia, pero bueno, sí, es verdad. En una época, o sea, es como que se había puesto de moda un poco, ¿no? El tema de, tener pubalgia, pito, está arruinado. Pasó el tiempo, te rompiste el cruzado, está arruinado. O sea, es como que va evolucionando las lesiones y se van poniendo de Son moda. En una etapas. época, ¿se acuerdan? Claro, etapa. Lo más grande, la época de la salida, cuando sacaban, te rompía el hombro, extracción de hombro, se sacó el hombro. Rivarola, Bonancier, un montón de jugadores sacaban el hombro en esa época, ¡pum! Tenía mucho tiempo. Pero son modas, van pasando. Pero bueno, en respuesta a lo que vos decís, Jesús, en respuesta a lo que vos decís. Profe, Sí, Leo. la pubalgia es la lesión donde te duelen los aductores. Los aductores, te duele todo el triángulo de la zona anterior, digamos. Te duele los aductores, el ombligo, toda la parte abdominal. Yo esa lesión la tuve y los primeros tiempos no podía, cuando terminaba el primer tiempo, el segundo no podía arrancar y me tenían que masajear toda la zona y después del partido no podía caminar directamente. Bueno, sí, puede ser es muy complejo, sí. Levantaba temperatura, sí. Patea una pelota, porque patea una pelota ve todas las estrellas juntas. Pero te digo que la lesión esa después se me fue sola. No es que tuve alguna Mirá cura. vos. Se me fue sola, yo no hice ningún tipo de tratamiento. Tuviste suerte, Leo. Porque es una lesión media complicada. Una lesión media complicada. ¿Sí? Muy doloroso. ¿Cómo le pasó lo mismo y le tenían que poner inyecciones? Sí, infiltrado. Bueno, ha habido mucha forma de tratar de paliar ese dolor, que es, según comentarios que yo no la sufrí, es traumática y muy dolorosa, sí. Y muy limitante, totalmente limitante. Sí, es verdad. Sí, señor. Pero después, con esto yo me meto y no juego más. Después empezaron a decir que no, bancate el dolor, que no hay forma, esto no. Jugar con el dolor, viste, que como decía recién uno de los chicos, que no leí el nombre, que el primer tiempo te duele y después cuando te enfriás, al otro día no puedes caminar, pero después se te va, medio como que te acostumbras jugando con el dolor. Jugar con dolor te limita y te baja seguramente el rendimiento del deportista. No puedes jugar con dolor.
Está claro. Sí, yo escuché muchos casos de eso que se recuperaron solos. No es lo mismo que eso, un dolor pubiano, del pubis, que tener un dolor de tobillo y te metes doble venda, viste que los calestrillos, te un montón de cosas ahí, te pones la cinta, pero esas lesiones son sumamente complicadas. Pero bueno, con respecto a esto, en respuesta a vos, a lo que vos mencionabas, Jesús, lo importante es que concientizarlo, enseñar a hacer las cosas correctas, cómo hay que hacerla, de no jugar, de que el nene lo tome como parte del entrenamiento, que sea una forma de entrenar, de mejorar su rendimiento a través de trabajo de elongación, que tenga su lugar dentro del entrenamiento. Debe tener su lugar dentro del entrenamiento. Repito, muy pocos son los que realmente le dan la importancia que se merece en edades infantiles, juveniles, el tema de la elongación como parte del entrenamiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Tenemos que propiciarlo. Te lo decía porque yo he visto que hay gente hay padres o gente que colabora en los clubes y a veces le hacen hacer ejercicio a los chicos y la elongación, por ejemplo. Por eso yo te decía que no tengo muy claro yo tampoco cómo se elonga bien, porque como decimos, yo vengo de la vieja generación donde estiraba precisamente los abdominales, como vos decías. Claro. Y a eso iba yo, porque digo, al chico le podemos hacer tarde o temprano, le podemos hacer daño si una persona le está enseñando a hacer algo que no sabe hacer. Todo lo que nosotros, muchas cosas que hoy en día se hacen dentro del fútbol infantil, juvenil, ya alto rendimiento es como que cada vez menos, pero en las dos primeras etapas formativas del chico, algunas son perjudiciales. Yo siempre traigo un ejemplo, se los comenté, ver al chico de 10, 11 años hacer trabajo de goma, trasladar la goma como trineo, o que le hagan hacer, abdominales con piernas estiradas, o que le hagan patear 8, 10, 15, 20 remates con pelota número 5 a un pibe chiquito que le queda la rodilla y la cadera, le hace pelota, un montón de cosas. Por eso el tema de formarse, ¿no? de actualizarse y darse cuenta de que hay cuestiones que hay que cambiarlas. El año que viene, cuando nosotros arranquemos el cursado presencial, que no tengo duda que lo vamos a llevar adelante, el tema de la parte práctica de esto va a estar, el tema de la parte práctica de fuerza va a estar, el tema de la parte práctica de velocidad va a estar. O sea, nosotros, como siempre decimos, potenciamos la teoría, pero perdimos la práctica. Y eso en todo lo que es primero. O sea, usted tiene la suerte, vamos a tener la suerte de poder no desarrollarla con todas las clases que hacemos en primer año práctica, pero vamos a tener clases para recuperar los contenidos que debemos dar desde el punto de vista práctico para que ustedes vivencien, vean alternativas a la hora de trabajar y no meter la pata. Por ejemplo, no está faltando dar técnica de carrera. Técnica de carrera tiene un alto grado de parte práctica. Hasta los sistemas tácticos que vamos a ver desde el punto de vista táctico también en el campo de juego pueden ser mucho más fácil de entender que cuando lo veamos en la pantalla. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que lo podamos explicar desde la pantalla. Pero bueno, son parte de la regla de juego que me tocó vivir con esta realidad, pero no vamos que va el bulto. Bueno, sigamos. Vuelvo acá y acá estoy. ¿Vamos bien? Perdón. ¿Está bien? Bien. No hay respuesta, entonces estamos de acuerdo. Método dinámico. A ver. Método dinámico. Es acá mismo lo dice, ¿no? No está excepto de controversia. Porque el tema no. Bueno, acá obviamente, estoy dando la clase yo, tengo que hacerme cargo de lo que yo digo. No lo veo prudente en edades tempranas, ni juveniles, hacer trabajo de elongación a través del rebote. No me gusta rebotarlo como. A ver, hablar de rebote desde el punto de vista de no movilidad articular, no acciones que apunten a la movilidad articular, sino que sean específicamente a trabajar la elongación. El rebote lo que vos vas haciendo cuando estás rebotando, buscando elongar, es ir cada vez más
superando las diferentes limitantes que te va proporcionando el músculo de articulación. Los rebotes, yo no soy muy amigo de los rebotes, pero sé que es un método de entrenamiento de la flexibilidad, de la elongación que se ha trabajado. A la hora de preguntarme personalmente, no lo doy ni lo recomiendo. Por el tema de la prevención, por el tema de que no existe la mala intención, pero el chico puede perjudicar a un compañero, vamos a poner en pareja, elongar el isquio y le decir, bueno, que uno se ponga de pie, tratando de tocarse la punta de los pies con rodillas estiradas. Bueno, ahora el compañero del costado le va a hacer fuerza sobre sus espaldas para que vaya más abajo. Es un tema el tema de ir, hágalo rebotando para que vaya superando. Bueno, ha pasado y muchas veces se ha visto en el campo esto de esa forma de elongar. Entonces el método dinámico que existe, yo lo paso rápido porque no es santo de mi devoción, digamos. Lo que sí tenemos acá, lo que vamos a ver ahora, los otros dos métodos, que es el método. Van a ver ustedes. Los estáticos. Individual o asistido. ¿Está? Que no es lo mismo que trabajar los dinámicos con rebote. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá no tenemos movimiento. ¿Sí? Estiramiento muscular pausado y mantenido. Pausado y mantenido. Pausado y mantenido. Puede ser en forma individual o en forma asistida. En edades tempranas, repito, me inclino más a la parte individual. ¿Qué es lo que ocurre? Que el chico, no le gusta, le aburre, empieza a buscarle la beta para no hacerlo. Entonces nosotros tenemos que buscar desarrollar ejercicios que son prácticos, que existen, que son productivos, que son eficaces, que son eficientes, y van a hacer que el chico elongue el grupo muscular que queremos que elongue. ¿Está? Y después el tema asistido, con un compañerito, si nosotros logramos que el chico se concientice de la importancia de no jugar, de no hacer chiste, no chiste verbal, sino no hacer una joda sin malas intenciones, pero puede tener un perjuicio importante a nuestros jugadores, podríamos hacer ejercicio de asistido, en el cual un compañero, simplemente, que también vamos a hacer en lo que viene a parte de práctica, colabora con el otro a la hora de desarrollarlo. Yo, perdón que mire el teléfono, pero tengo miedo de que alguno de los compañeros se pueda conectar y está pone acá en el WhatsApp que le falta algo. Pero bueno, no, así por otro no. Bien, dentro de los métodos estáticos, tenemos que se llama el facilitador neuromuscular propioceptivo. A ver si lo puedo explicar con el dibujito que es más práctico. Fíjate. Vamos a elongar el isquio, el posterior. El jugador se acuesta de boca arriba, con un compañero con el técnico. Ahora vamos a hablar del tema de la pierna liberada. Hace un estiramiento, estira solo. Lo único que hace el técnico o el que lo ayuda es acompañarlo, ¿sí? Elonga hasta donde puede. Hace fuerza el músculo que está elongando, o sea, como pasamos acá, ¿cómo yo puedo hacer fuerza? El isquio, tratando de que el talón llegue al piso. El técnico, el profe, el compañero, lo que hace es evitar, ¿sí? que llegue, o sea, hay una contracción muscular, ¿está? ¿Qué hace ahí? Hace que el músculo se contraiga, una tensión muscular, le dice que se relaje, 6 segundos, y de ahí estamos engañando el miostático, que hablamos anteriormente, el reflejo miostático. ¿Lo ven acá? Es como que va aumentando el ángulo articular. ¿Hasta dónde? Hasta que la persona que está elongando diga que llegó a su límite. No hay que buscar forzar el límite. Llegó al límite, ahí nos quedamos. ¿Se entiende cómo es la acción? ¿Está? Y así puedo hacerlo con el cuádriceps, puedo hacerlo con el aductor, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Se entendió esta forma de elongar asistida? Sí, porque llegar a 90 grados es una cuestión, a veces es una cuestión de tiempo, ¿no? De ir de a poco, llegando de a poco. Siempre debemos respetar, Sergio, debemos respetar la individualidad del jugador. Por eso, ¿está? Sin que duele. Exacto. Y otra cosa importante, algunos, a los cuales yo comulgo,
no le traban la rodilla del jugador. Ni esta, ni tampoco esta. ¿Ven cómo está? Esta la puede levantar un poquito. A lo sumo, para que, si tiene un acortamiento muscular muy importante, cuando lleve esta pierna para arriba, esta va a tender también a elevarse. ¿Está? A lo sumo puedo colocarle la mano en tibia y peroné para que no vaya tan, porque eso al ir para acá afloja la elongación del posterior. ¿Se entiende, chicos y chicas? Como acá, pero no trabarle la rodilla. No trabarle la rodilla. Sí decirle estirar la rodilla. Cuanto más estirar la rodilla, más trabaja los límites del músculo. Ojo, importante tener en cuenta esto. Acá estoy buscando elongar. Si bien estoy elongando el músculo en toda su superficie, estamos dando mucho hincapié a la parte bien de límite muscular, no tanto el vientre. Si yo esta rodilla, ¿sí?, la flexiono, ahí estoy elongando el vientre muscular. ¿Se entiende? Flexionando la rodilla, elongo bien la zona media del músculo. Estirando la rodilla, elongo bien la parte lateral digamos, los límites, ¿sí?, de la división entre lo que es el tendón y hueso músculo. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Se entendió cómo es esta forma? ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 veces con cada una de las piernas. ¿Sí? Algunos dicen que se puede alternar y algunos dicen que no. Mi recomendación mía, individual, personal, es la alternancia. Hago una con la derecha, voy con la izquierda, descanso la derecha, vuelvo a trabajar la derecha y voy alternando. ¿Alguien quiere hablar? Porque hay un micrófono abierto. Contando hasta 15, por ejemplo, ¿está bien eso? 20 segundos, o sea, entre 15 a 20 segundos. Porque, viste, cuando contás los segundos. Bueno, sí, un elefante, ¿no? Un elefante, 2 elefantes. Acá dice, mira, 20, claro, sí. Claro, sí. Acá te tira como contando 20 segundos. Contando hasta 20 está bien. Claro, sí. Contamos Y hasta 20. la separación entre suelto uno haciéndolo lento, ¿no? Suelto uno y agarro el otro. Es decir, que no caiga de golpe la pierna, eso sí, no, la acompaño, sí. Qué sé yo cuando elongo el músculo lo hago volver despacito. Siempre, sí. Más que despacito, controlado. Digamos el término controlado. Claro, sí, a eso es lo que vamos, que no suelte ahí de golpe. Que no suelte de golpe. Exacto, muy bien, sí, es bueno, sí, verdad. Es decir, cuando soltás una pierna, bueno, que la soltás despacio, como estamos hablando, agarrás la otra y una y otra sin tener una separación, es decir, sin que haya un minuto o nada. No, porque tiene el descanso, trabaja uno, descansa el otro. Bien. Trabaja uno, descansa la otra. Bien. ¿Está? Perfecto. Y después está la forma, que no tiene sentido porque es algo lógico, que es la forma de elongar llevando al músculo, al compañero, en forma asistida, hasta él que pueda. Cuando él pudo hasta ahí, lo mantengo ahí. 10, 12, 15 segundos. ¿Está? Ahora bien, antes de empezar el entrenamiento, no debo exceder los 10 segundos de elongación. ¿Está? Muchos técnicos, muchos profes, les gusta, antes de empezar a entrenar, les gusta hacer un trabajo de